cual se va a tratar de la hipertensión secundaria, especialmente la renovascular, que es la más frecuente, y la cual será impartida por el doctor Ángel Díaz Alvarenga. El doctor Díaz Alvarenga es un nefrólogo internista, es fundador y coordinador del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria, es coordinador de docencia del Servicio de Nefrología del Hospital de Especialidades del ISSST, es presidente de la Asociación de Nefrología de El Salvador, es presidente de la Anemia Working Group El Salvador, es expresidente del comité organizador del 7º Congreso Centroamericano del Caribe de Nefrología y es presidente de la Asociación de Bioética de El Salvador y expresidente de la Asociación de Medicina Interna de El Salvador. Doctor Díaz, este es su micrófono. Puede usar cualquiera de los dos. Muchas gracias, doctor Fernández. Y gracias a usted, al Colegio Médico, a la Junta Directiva por la invitación y a ustedes también por su presencia a esta hora, ¿verdad? Que a veces resulta, después de 3 charlas, no es tan fácil permanecer concentrados. Quiero felicitar a la Junta Directiva del Colegio Médico porque a través de estas charlas nosotros nos estamos actualizando, que es el deber del médico, siempre leer, siempre estar actualizado. Todos los años existen estas actividades, dan la oportunidad de ser mejor profesionales y nosotros damos nuestro mejor esfuerzo según nuestra especialidad. Voy a tratar en estos minutos de darle a conocer la importancia de la hipertensión arterial secundaria, no verla tan relegada como a veces lo aparenta, sino que en realidad está en medio de los pacientes que vemos y no nos damos cuenta. Y con un poco más de énfasis en la hipertensión renovascular. A ver si se define como el aumento de la presión arterial sistémica por una causa identificable. Mientras no sea identificable, es esencial o primaria. Es importante, pero sí hay causas identificables, recuérdenlo. Solo del 5 al 10% de los pacientes hipertensos sufren hipertensión arterial secundaria. Pongámonos acá 10. 100 pacientes, 10 tendrán causa identificable. 10 pacientes que vemos hipertensos en la clínica, 1 va a tener causa identificable y a veces no lo pensamos. La mayoría de los pacientes jóvenes menores de 40 años con hipertensión arterial secundaria responden al tratamiento. Es decir, no los vamos a identificar si no los investigamos. Porque si nos acostumbramos a tratar la presión arterial solo por la toma de la presión arterial y luego generamos una receta, no estamos haciendo del todo bien. Tenemos que investigar un poco más. Porque miren, responden y no vamos a quedar ahí. Y va a haber una causa secundaria oculta que no vamos a conocer. Mientras que los pacientes de edad avanzada no logran alcanzar la meta deseada, los pacientes mayores cuesta controlarles la presión y lo van a ver por qué. Probablemente la detección y tratamiento temprano de la hipertensión secundaria minimiza los cambios irreversibles en la vasculatura sistémica. Significa que si este paciente menor de 40 años lo tratamos por hipertensión y nunca le buscamos la causa y tenía una causa secundaria y está controlado y le damos los medicamentos siempre, lógicamente hemos minimizado los daños en la vasculatura sistémica, pero con la edad se va a volver un poco intratable. La prevalencia de la hipertensión esencial y la secundaria aumentan con la edad. No lo olviden, la edad aumenta todo, no solo los años. Aumenta la posibilidad de enfermarse más, aumenta la prevalencia de la hipertensión arterial, primaria o secundaria. La primera causa de hipertensión secundaria en los adultos es la apnea obstructiva del sueño. Hace 20 años, 15 años no conocíamos este dato. ¿Cuántos pacientes con sobrepeso, obesos, hipertensos estamos tratando? Y no sabemos si tienen apnea obstructiva del sueño y se vuelven hipertensiones tan difíciles
Y como lo van a ver, el tratamiento o la cura está en una mascarita. La segunda es la enfermedad renal parenquimatosa, la falla renal. ¿Cuántos pacientes se reciben en la consulta 10 años de ser hipertenso y nunca se les ha mandado una creatinina? Y cuando le mandan la creatinina porque lo ven pálido, está cerca de diálisis. O sea, que ese paciente, cuando le diagnosticaron hipertensión arterial, ya tenía una creatinina alta. Y esa hipertensión arterial era secundaria a la falla renal. Y no nos enteramos. El tratamiento de la hipertensión arterial no solo es, o el abordaje del paciente hipertenso, no solo es darle una pastilla. Recuérdenlo. Hay historia clínica, examen físico y exámenes de laboratorio. No solo es dar una pastilla. Nunca olviden eso. Primera y segunda causa. La tercera es la enfermedad renovascular. De las causas endocrinas rápidamente, la más frecuente es el aldoteronismo primario, seguida de la enfermedad tiroidea. La hipertensión esencial no es menos común en los pacientes, en los pacientes con hipertensión secundaria que en la población general. Queda hipertensión residual después de corregir las causas secundarias. Eso significa que un paciente con enfermedad renovascular, por ejemplo, o con apnea obstructiva del sueño, puede tener una enfermedad esencial. Su papá era hipertenso, sí, su mamá es hipertenso, historia clínica. Uno murió de hipertensión. Este paciente probablemente tenga una enfermedad renovascular y tiene herencia de hipertensión arterial, tiene las dos cosas. Tratamos la enfermedad renovascular, le quitamos esa causa de hipertensión, pero va a quedar hipertenso, tal vez con menos... una hipertensión más fácil de tratar, pero muchas veces hay hipertensión esencial en los pacientes con hipertensión secundaria, por eso que queda hipertensión residual después de corregir las causas. Antes se hablaba de la hipertensión secundaria se cura, es curable después del tratamiento, y luego se corrigió y se dice no es curable, porque puede suceder que el paciente hipertenso secundario tenga hipertensión esencial. Puede ser documentada por la historia clínica. Por eso es controlable. La hipertensión secundaria es significativamente más frecuente en la hipertensión resistente que en los de hipertensión controlada. Lógicamente tenemos la obligación de investigar. Si ese paciente que le damos un medicamento, le duplicamos la dosis, le damos un segundo y un tercer medicamento y no lo controlamos, piensen inmediatamente que hay una causa secundaria. No lo olviden, es más fácil en estos pacientes encontrar hipertensión secundaria, como mencionaba el doctor Ticas. A ver, no se ve muy bien, pero esta es una gran cantidad de causas de hipertensión arterial secundaria. Aquí tienen las primeras tres: la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad del parénquima renal, digamos la insuficiencia renal, ¿verdad? Y la estenosis de la arteria renal. Eso es solo para tener una idea. Y vean, la clasificación es grande, es grande. Hay causas renales, causas endocrinas, causas de hormonas exógenas, causas de la coartación de la aorta. La hipertensión por el embarazo es secundaria, no es esencial. Bueno, hay esencial a veces, pacientes que llegan al embarazo con hipertensión. Trastornos, aquí se habla de preeclampsia, trastornos neurológicos, el estrés, la hipertensión sistólica. Entre los problemas renales están los problemas del parénquima, la falla renal crónica, que puede ser por glomerulonefritis, por nefritis crónica, la aguda también, la poliquística, no voy a entrar en esos detalles, la enfermedad renovascular, que es una forma de hipertensión secundaria de causa renal. La endocrina, la acromegalia, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo pueden estar asociados a hipertensión arterial, y con corregirlos se corrige la hipertensión o se hace más fácilmente tratable. El feocromocitoma, hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cushing, ¿verdad?, como causas endócrinas. Vean que algunos medicamentos como los esteroides, los estrógenos, que muchos pacientes nuestros los están recibiendo, los antiinflamatorios no esteroideos, que es bien frecuente que los tomen por artritis crónica, hoy con el chikungunya, que hay un consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos
pueden ser la causa primaria o más frecuentemente la descompensación de una hipertensión arterial, los AINES. También la eritropoyetina, en fin, cosas que usamos en nefrología. Esto es para que tengan una idea y vean, entre los trastornos neurológicos está la apnea del sueño, que sería la primera causa. Las características clínicas, que eso es lo que más les interesa a ustedes de un paciente con hipertensión secundaria, al cual le vamos a hacer ese diagnóstico, es la edad, la historia clínica. Veamos la edad. Si es un niño, adolescente, probablemente es hipertenso. Déjenle exámenes de los riñones, déjenle una creatinina, que casi siempre va a andar con el problema el pobre niño. Un niño de 10, 12 años, 15 años, puede tener, si es hipertenso, una falla renal. Si es menor de 30 años sin antecedentes ni riesgos, buscar causas secundarias. Por ejemplo, paciente de 25 años, sus papás, su familia, no hay hipertensión, no hay, y él es enfático, busquemos causas secundarias. Menores de 30 años, un paciente joven, tenemos la obligación, no solo le demos tratamiento porque se la vamos a controlar, él se va a sentir mejor y nosotros cómodos de que está controlada la presión, y vamos a perder el buen momento para ayudarle. Hábito, obesidad, no dejemos pasar este dato, hipertensión y obesidad, muy probablemente hay una apnea obstructiva del sueño, un Cushing, un hipotiroidismo. Si la hipertensión arterial que le toman es resistente después de 3 medicamentos, busquen causa secundaria. Si va a emergencias hipertensivas a pesar de que ustedes lo han controlado, busquen causa secundaria. Y llega con la historia, doctor, fíjese que desde que me vio la última vez he ido 2 o 3 veces a la emergencia porque la presión la llevo alta. Busquen causa secundaria. Hipertensión non-diper, es decir, que no tiene la caída nocturna. Esto es bien importante y después se lo voy a enfatizar. Muchos pacientes recibimos en la emergencia con derrame cerebral, infartos en la madrugada, porque en lugar de caer la presión durante la madrugada, que se llama, es una caída normal de la presión, ellos al contrario la elevan cuando están dormidos. Entonces es una hipertensión que no hace la caída normal, que dice non-dipers. Y entonces este paciente que tiene esto, muy probablemente tiene una causa secundaria. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Ya lo van a saber. La esclerosis generalizada, si el paciente tiene enfermedad coronaria, infartos, stent, ha tenido un derrame y ha tenido un problema vascular periférico, ¿verdad? Obstrucciones arteriales, probablemente este paciente en este porcentaje, hasta un 35%, tiene un ateroma en las arterias renales. Si es un hipertenso que se ha descompensado, tiene falla cardíaca, ya tiene antecedentes de falla cardíaca o falla vascular periférica. Y esto es interesante, la hipocalemia. Dejémosle potasio, creatinina, un general de orina, al paciente que por primera vez llega a nuestra clínica por hipertensión arterial. Hipocalemia desproporcionada con el uso de diurético. Es bien frecuente que estemos usando asociaciones de hipertensivos con hidroclorotiazida. Normalmente 12.5 de hidroclorotiazida no debería de dar hipocalemia, pero si este paciente nos llega al mes o los 3 meses con un potasio de 2.3, porque hay que dejarle, si dejamos un antihipertensivo asociado a diurético, no se le olvide dejarle su sodio y potasio, porque puede estar ocurriendo esto. Una hipocalemia que esté por muy debajo de lo que nosotros esperamos, ese paciente probablemente tenga una enfermedad renovascular, un aldosteronismo primario, tiene una causa secundaria. Fíjense que dice acá, deterioro renal por uso de IECA y ARA2. El doctor Ticas ha insistido, y lo mismo digo yo, que es de los medicamentos de elección, pero en hipertensión arterial secundaria, cuando damos IECA o ARA2, y estamos pendientes de dejar creatinina, porque debería, idealmente, cuando iniciamos un paciente, sobre todo mayor, anciano, un IECA o ARA2, dejar una creatinina, porque ya hemos tenido la experiencia de que el paciente nos llega en 1 mes o 3 meses con 6 de creatinina. Un deterioro por IECA y ARA2,
pero se da en situaciones que, si esto ocurre, lo más seguro es que hay una hipertensión renovascular, bilateral, y entonces de inmediato traslado al nefrólogo. Todas estas cosas pueden ocurrir y muchas veces no nos damos cuenta. Cuadro clínico sugestivo de hipertensión arterial secundaria: inicio temprano, lo habíamos mencionado, sin factores de riesgo asociados, la hipertensión en niños, ¿verdad? O en jovencitos. La hipertensión resistente a pesar de 3 antihipertensivos, ya lo habíamos dicho, emergencias hipertensivas o hipertensión severa que nos llegan con estas presiones altas, paciente joven o paciente que ha tenido, como dice acá, incremento súbito de la presión sanguínea en paciente previamente estable. Bueno, doña Martita la hemos tenido por 10 años siendo hipertensa, una señora que ha estado bien y hasta nos da no sé qué que llegue a su control porque siempre está bien, y de repente nos llega con presiones de 180, 110 o más. ¿Qué ha pasado? ¿No se toma la medicina? Como no, yo todo lo hago y me empiezo a cansar, ya me duele la cabeza. Esas descompensaciones súbitas de un paciente estable es hipertensión arterial secundaria. Búsquenle causa. Déjenle creatinina, déjenle potasio general de orina, y lo que le voy a decir aquí a continuación: non-dipping o dipping inverso, o sea, no hay caída de la presión arterial en la madrugada, es durante el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, es un signo de hipertensión arterial secundaria que hay que investigar. Ahorita lo vemos. Presencia de daño órgano blanco: casi nunca hacemos el fondo de ojo en un paciente con hipertensión arterial. Si yo le digo levanten la mano quién hace fondo de ojo en un paciente hipertenso, bueno, los hay, ¿verdad? Pero a veces a mí se me olvida y digo, aquí pudo haber ya habido daño órgano blanco. Es bien fácil. Recuérdense los estadios de retinopatía hipertensiva. Antes de iniciar el estudio de hipertensión arterial secundaria, descartar pseudohipertensión. Se da en los pacientes con presiones mayores, pacientes que tienen un aumento de la presión diastólica braquial del brazo, más de 15 milímetros de mercurio, la diastólica, comparada con la presión intraarterial medida simultáneamente. Es lógico, esto se da en cuidados intensivos, que toman la arteria y se mide la presión directamente con un monitoreo intraarterial directo, y uno le toma la presión manual, y la presión manual está más alta que la verdadera presión, que es intraarterial. Esto es pseudohipertensión. Con la maniobra de Osler lo podemos identificar. Es típica de ancianos con arterias calcificadas. ¿Cómo lo podemos identificar? Es un paciente que es increíble, ya le doy 4 antihipertensivos, 2 sistope y la presión siempre alta. Hagamos la maniobra de Osler. Tomemos la presión, inflemos el manguito, y a donde podemos llevarlo a 200, donde ya normalmente se pierde el pulso radial, y palpémosle el pulso radial, y el pulso radial va a estar palpitando. Ese paciente tiene las arterias calcificadas, y lo que estamos teniendo no es una pobre respuesta, es una pseudohipertensión arterial. Pseudoresistencia, que probablemente es que el paciente viene subiendo, ha subido 3 pisos donde está nuestra clínica, e inmediatamente lo pasa a la secretaria. Esperémonos hasta 15 minutos que esté sentado para chequearle la presión arterial. Si es un paciente o una señora o un señor con brazo grueso, tengamos un tensiómetro con una, ¿cómo se llama? Un brazalete para obesos. Si no, vamos a tener datos falsos, aparte que no le vamos a poder tomar la presión. Son baratos. Tengamos un brazalete para adulto normal y para un paciente obeso. Siempre nos va a ayudar para evitar estos datos. Control terapéutico deficiente, no apego al tratamiento. Miren, en los estudios hablan hasta de un 40%. A veces está en la falta del interrogatorio, que no le damos confianza y el paciente nos tiene miedo y nos dice que se toma la medicina y en realidad no se la toma. Y nosotros buscamos hipertensión secundaria, mandándole Doppler, mandándole todo, y es que no se toma la medicina. Tengamos empatía con los pacientes, y cuando ya esté tranquilo, mire, en realidad se toma la medicina. A veces le acompaña el paciente y dice, mentira, doctor. El acompañante no se la está tomando. Ahí está la respuesta de una hipertensión que no responde, no apego al tratamiento. Hipertensión de bata blanca, prevalencia de un 20 a
90%. Hay pacientes que hacen crisis hipertensivas ante el médico, así son. Le tomamos al principio y le tomamos al final, cuando ya platicamos, cuando ya el paciente esté tranquilo, le tomamos la presión arterial y nos vamos a enterar de que por ahí anda quizás una hipertensión de bata blanca. Esto se puede con el mapa, es más fácil identificarlo. La hipertensión secundaria a fármacos, vean, antiinflamatorios no esteroideos, los esteroides, los anticonceptivos orales, preguntemos si las señoras están planificando, porque hay hipertensión descompensada. Un paciente que tenemos en tratamiento con hipertensión de repente se descompensa por el uso de anticonceptivos orales. Los antidepresivos, que cada vez son más frecuentes, también pueden, como estos, aumentar la presión arterial por sí solos. Entonces tomémoslos en cuenta también. No se olviden, historia clínica, examen físico, eso no va a cambiar desde los tiempos pretéritos de la escuela de medicina, no va a cambiar. Historia clínica, siempre hay paciente hipertenso, interróguenlo y examínelo completamente. El papel del monitoreo ambulatorio de la presión arterial en el diagnóstico de la hipertensión arterial secundaria nos ayuda en 4 cosas. Excluye la hipertensión de bata blanca, la hipertensión de consultorio, nos ayuda mucho. Evalúa la adherencia al tratamiento, confirma la presencia de hipertensión arterial resistente y el comportamiento nocturno de la hipertensión arterial. Si tenemos opción a que le hagan un mapa, así le decimos, monitoreo de presión arterial, un mapa sería ideal. Y van a ver que esos pacientes resistentes no lo son. A veces es hipertensión de bata blanca. El papel del ecocardiograma es importante también. Un paciente que tarda en responder, ese paciente podemos dejarle un ecocardiograma y si nos da hipertrofia del ventrículo izquierdo con una desproporción a la duración de la hipertensión arterial, un paciente que dice, no, si hace 2 años o 5 años, yo no era hipertenso, es porque yo iba ahí en mi oficina me toman la presión, y de hace 5 o 4 años para acá, es que soy hipertenso, y tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo de un ecocardiograma, entonces aquí hay una hipertensión arterial secundaria, porque no va con la evolución de una hipertensión arterial, el hipoaldosteronismo, la hipertensión renovascular, y otros hallazgos que son típicos del ecocardiograma. Este es un mapa que toma la presión cada 30 minutos con un aparatito como que fuera Holter, ¿verdad? Y está tomando en el brazo durante 24 horas. Entonces aquí tenemos el valor normal de la sistólica con el descenso nocturno, ¿verdad? Uy, vamos acá. No, perdón. Aquí, con el descenso nocturno de la sistólica y la diastólica, vean. Entonces el paciente, aquí vemos que se excluye la presión de bata blanca porque probablemente a la hora que está en la clínica nosotros lo encontramos con presiones bien altas, pero cuando le ponen el monitor anda a presión normal. Entonces digo, mire, presión 200 sobre 110, y cuando vemos que a la hora que le descubrimos esa presión en el mapa, la presión es diferente, es una hipertensión de bata blanca. También confirma la resistencia al tratamiento cuando vemos que está arriba de los valores normales, aún tomándose la medicina, ¿verdad? Aquí vean que en lugar de caer la presión arterial, sube la presión arterial en la madrugada. Entonces no existe la caída normal. Y otros datos que nos puede ayudar, en cuanto también da la frecuencia cardíaca al mismo tiempo. Entonces el abordaje, que es la parte ya final, el abordaje del paciente con hipertensión secundaria tiene pues unas claves clínicas, edad, si es obeso, el peso, ¿verdad? Si es hipertensión severa o resistente, si hay daño de órgano blanco, le dejamos un mapa para excluir hipertensión de bata blanca, la pseudoresistencia, y si no hay o hay caída en la madrugada de la presión arterial, excluimos otros factores de hipertensión como la relacionada a drogas. Tenemos que preguntar qué medicinas toma usted, dígame, todas las que toma, y las apuntamos, ¿verdad? Para tener ese dato, confirmar la adherencia al tratamiento. Rápidamente, la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño se da en pacientes obesos, es la causa más común de hipertensión secundaria, y se da entre apneas e hipopneas obstructivas recurrentes causadas por el colapso de las vías aéreas
superiores durante el sueño. Aquí ellos tienen una clasificación que es entre leve, moderada y severa y grave, según hace la apnea. Acuérdense que el paciente entra en apnea y de repente empieza y se va quedando, y luego entra la apnea y después. Entonces ese índice de apnea, hipopnea, es lo que cuentan por hora para ver la severidad, y esto puede explicar este problema. Otros hallazgos: obesidad, cuello grueso, macroglosia, hipertensión sin descenso nocturno, típica de la apnea obstructiva del sueño, bradicardias, taquicardias nocturnas también. El mecanismo, hay una hipoxemia causada por esta apnea obstructiva que lleva a aumentar el sistema nervioso simpático y la norepinefrina, y esa es hipertensiva. El sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumenta el estrés oxidativo, el mecanismo de la hipoxemia durante el sueño, y eso hace que haya hipertensión arterial. Tratamiento: aumentar la presión positiva de la vía aérea, o sea, usar un BiPAP. Es más frecuente cada vez que el paciente haya mejorado con la máscara, el BiPAP. Cuando se le echa este diagnóstico, desaparece la presión arterial alta o se vuelve mucho más controlable, desaparecen las arritmias, la calidad de vida del paciente mejora notablemente. Aquí tenemos el paciente obeso, ¿verdad?, que tenemos un cuello grueso, con edemas periféricos. Este paciente usualmente se hincha de los pies con edema, tiene edema sin necesidad de tener problemas renales, ¿verdad? Roncador. Hay una exagerada somnolencia diurna. Ese paciente que se duerme a cada rato, platicando en el consultorio se está durmiendo, muy probablemente este paciente hace una apnea del sueño. Entonces, una hipersomnia durante el día, ausencia de concentración, cefalea matutina, irritabilidad, aunque a veces no nos concentramos, andamos irritables, no porque tengamos apnea, pero es más típico en ellos, ¿verdad? Las causas comunes de hipertensión arterial secundaria: también está la enfermedad del parénquima renal, que es la segunda causa. ¿Qué tenemos que hacer siempre cuando un paciente nos llega hipertenso? Dejarle un examen general de orina y la creatinina en sangre, una ultrasonografía renal si hay una elevación de la creatinina, para confirmar si hay falla renal crónica o aguda, porque pueden ser de las dos. La prevalencia de la hipertensión arterial cuando hay falla renal es más cuando el daño es del glomérulo y los vasos intrarrenales, ¿verdad?, como la diabetes, por ejemplo, y este tipo de glomerulonefritis. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué cuando se dañan los riñones hay hipertensión arterial? ¿Por qué cuando la creatinina sube hay hipertensión arterial? Porque se retiene sodio y agua, y ese es un mecanismo fisiopatológico de hipertensión arterial. Porque hay sobreactividad del sistema renina-angiotensina, y la angiotensina es un potente vasoconstrictor. Porque también hay sobreactividad del sistema nervioso simpático, y estos liberan norepinefrina, que es potente vasoconstrictor también, menos que la angiotensina 2, y dispara la presión arterial. Hay disminución de los vasodilatadores endógenos derivados del endotelio. Es que es lo normal, lo que nos protege de la presión arterial. Cuando no tenemos la enfermedad, en la enfermedad se pierde este mecanismo de defensa. El estrés oxidativo cuando ya hay falla renal importante. Otra cosa que es bien típica de la falla renal crónica, de hipertensión en falla renal crónica, es esto: pérdida del descenso nocturno de la hipertensión arterial, y se lo vemos en el mapa. Aquí, si tenemos el daño renal inicial, llega a una creatinina de 1.5, 1.7, ya hay insuficiencia renal, viene el mecanismo de adaptación. El organismo se adapta a esa falla renal, pero los mecanismos de adaptación resultan ser los que nos dan daño. Empieza a retener sodio como un mecanismo de adaptación funcional. Ya sabemos que el sodio retenido da hipertensión arterial. Aumenta la angiotensina 2, que sabemos que da hipertensión. Y luego las prostaglandinas se aumentan para contrarrestar la vasoconstricción intrarrenal, pero esta da una vasodilatación aferente, disminuye la perfusión y terminan ambas, o más bien todas, en daño del glomérulo. Vean, a medida que el paciente va perdiendo función renal de aquí a la izquierda,
hay más prevalencia de la hipertensión arterial. Entre más daño en los riñones, más hipertensión arterial. Y entre mayor sea el daño en los riñones, la hipertensión arterial es más alta. Hay una correlación directa en ambas cosas. Y luego la renovascular, que es la parte final. Es la parte final de la final. Ya le había dicho que había una parte final. Bien, la hipertensión renovascular es la hipertensión que se causa por falta de perfusión a los riñones. La falta, cuando los riñones empiezan a sentir que le llega menos sangre, disparan los mecanismos de presión arterial. ¿Cuáles son esas causas? Veamos, en los niños y adultos jóvenes está la displasia fibromuscular de la arteria renal, que es una de las causas más comunes de hipertensión arterial secundaria. La arteria renal se empieza a engrosar en su parte media o distal, empieza la pared a engrosarse, y el engrosamiento de la pared empieza a disminuir la luz de la arteria, y esto hace que haya hipoperfusión renal, y empieza la hipertensión arterial a dispararse. Esta causa no se conoce por qué se da, y por eso les decíamos, un niño con hipertensión arterial, búsquenle falla renal, déjenle creatinina, y si la creatinina es normal, búsquenle un problema de la arteria renal con un Doppler. Les podía aparecer, les podía sugerir. Si la fibrodisplasia, la fibrodisplasia de la media y afecta a la porción distal de la arteria, cuando se trata de un engrosamiento de la pared de la arteria renal, puede afectar la media o la parte distal de la arteria. Esto es importante porque cuando hablamos que es en adultos o ancianos, también hay una estenosis de la arteria renal como la displasia fibromuscular, pero esta estenosis es causada por ateromas, ya no es por engrosamiento de la pared como en los niños y en los jovencitos, sino que las placas ateromatosas del paciente mayor disminuye la perfusión renal, provocando estenosis de la arteria renal por causa ateromatosa. La prevalencia de esta, en general, miren, de la población hipertensa en general es del 8%, o sea que de 100 pacientes, 8 van a tener hipertensión arterial renovascular por ateromas. Si ya nos vamos a hipertensos solo ancianos, la frecuencia de hipertensión ateromatosa es mayor. Afecta la región ostial y proximal de la arteria renal. Esta ya no es la distal, sino que es ahí donde se une con la aorta, la arteria, y en la parte cercana a esa unión es donde se aloja el ateroma, que causa hipoperfusión renal y da la hipertensión renovascular. Si dejamos esto, si no lo investigamos y lo tratamos por años, se va a controlar la presión, la mayor parte se controla. Cuando vengamos a tomarle una ultrasonografía 10 años después, va a tener una hipotrofia, un riñón perdido. Un riñón que lo perdió. ¿Y por qué lo perdió? A saber. Chiquito está. Entonces, algo que pudimos haberlo corregido antes. Entonces, y si ese paciente ya tiene falla renal con una hipotrofia renal, lo más seguro es que su camino a la diálisis va a ser rápido. Ok, ¿cuándo vamos a sospechar hipertensión renovascular? Primero, busquémosle un soplo alrededor del ombligo. Pongamos la campana del estetoscopio y tratemos de escuchar un soplo. Y a veces sí se escucha. O a veces escuchamos soplos porque presionamos mucho, ¿verdad? Pero hagamos el ensayo siempre, siempre. Y vamos a encontrar de vez en cuando soplos abdominales. Deterioro renal con IECA o ARA2. Esto sucede cuando las estenosis son bilaterales. De hecho, el tratamiento es con IECA y ARA2 o con cualquier otro antihipertensivo. Pero si la estenosis es de las dos arterias, va a empezar la creatinina a subir rápido, y puede llegar a diálisis. Entonces, un deterioro renal con IECA o ARA2, eso es sospechoso de hipertensión renovascular. Lógicamente tenemos que dejarles creatinina a los pacientes. Hipertensión arterial refractaria con 3 medicamentos o más, pacientes o jóvenes o ancianos, los extremos de la vida.
Otros estudios que van acompañando un ecodoppler que tiene una sensibilidad de un 81% y una especificidad del 91% de las arterias renales nos pueden decir si hay ateroma, si hay una hipoperfusión de una o las dos arterias, un doppler de las arterias renales. Renograma con captopril, que se usa menos para predecir la respuesta clínica al tratamiento. De aquí nos podemos saltar a una angioresonancia magnética para investigar si hay estenosis de la arteria renal. Con un ecodoppler sospechoso podemos de una vez dejar una angioresonancia magnética y nos va a dar la estrechez. Ahora, no toda la estrechez genera hipertensión arterial, es importante. Debe ser una estrechez mayor del 50%, porque hay una estrechez de un 10, 20, 30% que no va a tener implicaciones en la hipertensión arterial. Usualmente son estrecheces mayores del 50 o 75%, entonces esa es la causa de la hipertensión y hay que mandar a corregirla. Y la arteriografía renal para confirmar el diagnóstico. Estos son los tipos de lesiones vasculares. Puede ser enfermedad renovascular o estenosis de las arterias renales de un solo lado, o pueden ser de los dos lados. De un lado puede ser la displasia fibromatosa o la fibrodisplasia, que es la de los niños o jovencitos, de un solo lado. Usualmente de los dos lados no hay. Cuando hay una estenosis bilateral, casi siempre es por ateromas. Usualmente es por ateromas, ¿verdad? Pero puede ser de ambos lados. ¿Y qué pasa cuando tenemos una estenosis de las arterias renales? Como hay una hipoperfusión renal, se dispara el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y esto es lo que causa la hipertensión arterial, pero no solo es. Pero si nos vamos solo al sistema renina, angiotensina, aldosterona, vean, hay una mayor producción de angiotensina 2, y la angiotensina 2, ¿qué hace? Hace una vasoconstricción y da hipertensión, retiene sodio y el sodio retenido da hipertensión, secreta aldosterona, efectos de hipertrofia, remodelamiento, liberación endotelial, hay activación del sistema nervioso simpático, todo provocado por la angiotensina 2. Entonces, de hecho, el tratamiento dirigido es a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero cuando vemos estos tratamientos, dejémosles una creatinina. Es un buen consejo, porque no podemos llevar sorpresas. Siempre dejemos una creatinina, valdrá unos $3 tal vez, ¿verdad? Y me trae una creatinina cuando venga su control del mes y un general de orina, ¿verdad? O un potasio para ver si no hay una hipocalemia por ahí que ande metida, ¿verdad? Y eso sea una pista para investigar la hipertensión arterial. Mire, el manejo de la hipertensión renovascular, pues se empieza con IECA, ARA2, pero se puede dar todo. Lo que necesitamos es controlar la presión arterial. Estas son las diapositivas finales. La hipertensión, el tratamiento, una vez que descubrimos la estenosis de las arterias renales, el tratamiento puede ser con angiopastía, con balón, con o sin implante de stent, porque el tratamiento es ir a quitar esa obstrucción, esa estenosis. Si se hace, en los 80 se hacía angioplastía con balón y no colocaban stent, solo dilataban la arteria, entonces se volvía a reestenosar. Cuando últimamente se coloca stent, como el stent coronario se coloca en las arterias renales, entonces la perfusión mejora y el porcentaje de reestenosis es menor. La cirugía de revascularización, se puede hacer una cirugía, se abre y se va a corregir la estenosis de las arterias renales. Tenía una morbimortalidad alta perioperatoria al principio y todavía ya no se hace tanto porque tenemos las angioplastías con colocación de stent, que es lo que actualmente se hace. En ambas, la curación es baja, es decir, hablar de curación total no se le puede decir al paciente, usted se somete a esto y ya no va a padecer de la presión arterial porque ya nos han reclamado. No son procedimientos baratos, es un riesgo quirúrgico. Y el paciente dice, mire, y sigo con hipertensión, doctor. Sí, pero de 4 o 6 pastillas que le daba, está tomándose 2. Ah, pero sí, usted me dijo que me iba a curar.
No se cura. Yo les digo que la hipertensión puede prevalecer por varias causas, ¿verdad? O tenía una hipertensión esencial desde un principio que se complicó con una secundaria, con un ateroma al final de la vida, ¿verdad? Pero en la mayoría de los estudios había una disminución de los antihipertensivos y una mejoría de la función renal. Procedimientos de revascularización endovasculares, ¿verdad? La revascularización renal, endovasculares, las angioplastías, meterse con un catéter, como que es cateterismo, a través de la femoral, y se llega y se dilata primero y luego se coloca el stent y se sale, y ya queda perfundido. Fácil, es muchísimo más fácil que hacer un stent por problemas coronarios. También procedimientos quirúrgicos, puede ser reconstruir la arteria con estenosis, puede ser una limpieza de la arteria, puede ser un bypass aortorrenal, puede ser también una resección de la parte estrecha y una reanastomosis, en fin, pero los procedimientos cada vez se usan menos, ¿verdad? O remoción del riñón que probablemente esté con estenosis y ya está chiquito, y el misma hipotrofia renal libera angiotensina 2, entonces es mejor quitarlo. Aquí está una estenosis vean en la parte ostial por un ateroma, aquí está dilatada con la angioplastía, y luego acá sabemos de que podemos, en el abordaje, este paciente le podemos dejar un mapa para descartar o para investigar si hay caída, elevación nocturna de la presión arterial, comprobar si la hipertensión es severa. A mí los mapas me han dado bastante información, porque pacientes bien hipertensos, y cuando veo el mapa me sorprende. Digo, mire usted, cuando viene aquí se toma la medicina. Fíjense que el paciente, como va en ayunas, no se toma la medicina. Y encontramos un paciente que estamos viendo a las 10 de la mañana en ayunas, porque el paciente cree que no, voy en ayunas por si el doctor me deja exámenes. Casi siempre llegan en ayunas y casi siempre no se han tomado la medicina de la presión arterial. Preguntemos eso. Entonces, no, mire, tómesela por favor. Si el paciente se la toma y sigue hipertenso, vamos a ver si es hipertensión de bata blanca, si es hipertensión pseudoresistencia o pseudohipertensión. Podemos hacer, si un paciente octogenario, hagamos la maniobra de Osler, o dejémosle un mapa, ¿verdad? Y ahí vamos a tener más información. Soplos abdominales, busquemos alrededor del ombligo, bueno, y luego, creo que esta es la última, tratarla o no tratarla, la estenosis aterosclerótica de la arteria renal. Estos artículos que son artículos que todavía son motivo de debate. Dice, bueno, y un paciente anciano que tiene ateroma de la arteria renal izquierda y tiene hipertensión arterial, ¿lo tratamos o no? ¿Le hacemos la angioplastía, le metemos el stent y entonces valdrá la pena? Y como este es un paciente diabético que hace ateromatosis frecuente, a los 3 años va a estar igual, o usted me asegura que no va a estar igual. ¿Cómo no? Es probable que tenga otro ateroma encima del stent, o a los 5 años. Entonces ese debate siempre existe, y por eso dicen algunos, bueno, ¿se trata o no? Los eventos renales cardiovasculares y muerte fueron similares en el grupo de revascularización que en el grupo con solo medicamentos. O sea, se murieron igual, hubo igual incidencia de infartos, accidentes cerebrovasculares. Por eso muchos se inclinan, no, tratémoslo bien, controlemos, investiguemos esa presión con medicina, tratémoslo, y el desenlace va a ser igual. La hipertensión renovascular aterosclerótica puede ser una complicación de una hipertensión preexistente, sin una significante contribución al incremento de los valores de la presión arterial. Significa que muy probablemente sea un hipertenso esencial severo, que es diabético, que a los 80 años va a tener sus placas ateromatosas por todos lados. Y cuando le encontremos la placa ateromatosa en las arterias renales, así, ahí está. Se la vamos a corregir y cero hipertensión. Y resulta que sigue con los mismos valores. Muy probablemente esta aterosclerosis ya la tenía de hace tiempo.
y la hipertensión arterial alta era más una hipertensión preexistente esencial. Por eso el abordaje tiene que ser cauto, ¿verdad? Controlar la presión arterial, pedir opinión, dejar los estudios y referir. El paciente que hace edemas agudos pulmonares intermitentes o relámpagos, ¿verdad? Ese paciente sí recomiendan que, aunque tenga una enfermedad ateromatosa, ir a dilatarlo, ponerle un stent, porque un edema agudo de pulmón se puede ir. Está contraindicada la dermación renal basada en catéteres, porque esta debe de ser en hipertensión arterial severa. Ya han oído hablar de la dermación, que denerva en pacientes severos que no tienen causa secundaria, meten un catéter que es como empiezan a quemar los puntos del sistema nervioso simpático que inerva la arteria renal, queman los puntos, cae la norepinefrina y mejora notablemente. Es un procedimiento fácil de hacer, que ya se hace aquí, pero no debe ser hipertensión arterial secundaria, está contraindicado. Se trabó. Esa es la última. Esa es, ¿verdad? No había otra, creo que la de gracias. Bueno, entonces esto es lo que les traía. Pues hay muchas cosas que hablar. Ustedes ven que las causas de hipertensión arterial resistente son muchísimas, pero esto es quizá las causas más frecuentes. Acuérdense, apnea obstructiva del sueño, enfermedad de los riñones, parenquimatosa, segundo lugar. Tercer lugar, la hipertensión renovascular o buscar estenosis de las arterias renales. Y en cuarto lugar viene el hiperaldosteronismo primario. Eso no lo olviden. No olviden también, primero, confirmar el dato de presión arterial. Haciendo una buena historia clínica, si hay hipertensión en la familia, un buen examen físico. El paciente también hay que acostarlo, se toma la presión acostada. Hay paciente que es hipertenso cuando está acostado, sentémoslo, y si es diabético, la presión se le va a venir para abajo. Después de tener 180 o 190 sobre 90 y lo ponemos de pie, tiene 120/80, así se da. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Entonces es una forma diferente. Hagan un buen examen físico, busquen soplo abdominal, hagan la maniobra de Osler, la historia clínica, vean, busquen si hay hipertensión de bata blanca, investiguen si el paciente se toma la medicina, porque el paciente miente, porque siempre se cree que el doctor lo va a regañar. A veces uno le da consejo y van diciendo, el doctor me regañó, porque a veces van con el miedo, ¿verdad? Entonces no se toman la medicina o mienten con frecuencia. Así es que hay que hacer empatía como para obtener ese dato, o hablar con la familia. Mire, y usted ve que se toma la medicina, o se confunden muchas veces, ¿verdad? Luego también el mapa nos ayuda mucho. Creo que anda menos de $200, como 150 o 180 dólares el estudio, que lo hacen algunos cardiólogos, algunos centros hospitalarios hacen el mapa, lo pueden dejar. Y con eso van a descartar hipertensión de bata blanca, adherencia al tratamiento, si la presión en realidad es alta, porque puede ser que solo es alta cuando llegue a la clínica. Y ustedes ven, llegó a las 4 de la tarde, mire, pero usted a las 4 de la tarde que anda con presión normal, y cuando me viene aquí siempre la tiene alta. Nos ayuda. Y también al ver el descenso o no o la caída o no de la hipertensión arterial en la madrugada. Y luego con eso vamos a tener una idea más clara del tratamiento de la hipertensión arterial. Muchas gracias.